El ascenso. Nosotros vimos en despegue la velocidad de despegue y la velocidad 2, una V2, que era una velocidad de ascenso. Estas dos velocidades, este tramo donde el avión ya se despega más bien del suelo. Incluso un poco antes en VR, donde la nariz empieza a levantar. Técnicamente ahí ya nos estamos preparando para un ascenso. Esa parte del despegue, que es la última, se puede incluir en la primera parte de un ascenso. Más que nada cuando el avión ya despega, ya no toca en la superficie y ya empieza a subir. Ahí ya se empieza a generar lo que es un ascenso. Lo metemos dentro de despegue por toda la distancia, todos los factores que influyen hasta que el avión alcanza ya una altura de seguridad, que fue lo que vimos la semana pasada. Pero ese último pedacito del despegue ya estamos hablando ya de un ascenso, ya es como la primera parte del ascenso. ¿Qué es el ascenso entonces? Como el nombre lo dice, es una maniobra en la cual necesitamos que el avión suba, que gane altura. ¿Cómo lo vamos a lograr? A base de velocidades, a base de potencia del motor y a través de otro concepto que vamos a ver. El ascenso va a ser la maniobra donde el avión va a subir por los aires, va a ganar altura. Va a empezar en el momento del despegue, que se separe por completo de la superficie. Y va a terminar hasta que el piloto entre a un vuelo recto nivelado. No hay un solo ascenso en todo un vuelo. Un vuelo puede tener 2, 3, 4, 5 ascensos, lo que necesite. La maniobra del ascenso no es únicamente después del despegue. Esa sí es obligatoria, obviamente, para poder subir. Pero hay trayectos en los vuelos que de repente el piloto ascienda, por ejemplo, a 25.000 pies de altura, se aviente un tramo en vuelo recto nivelado y después torre o el plan de vuelo le diga, oye, ¿sabes qué? Tienes que subir ahora a 28. Genera otra maniobra de ascenso para llegar a 28.000 pies de altura, se mantiene. Si tiene que volver a subir a 32, por ejemplo, vuelve a generar una maniobra de ascenso para subir a 32.000 pies de altura. Entonces, un vuelo puede no tener solamente una etapa de ascenso. Puede tener 2, 3, 4 las que ocupe. Despegue, pues obviamente va a ser uno. Solo hay un despegue. Pero ascensos puede haber uno, puede haber varios, dependiendo del vuelo que se aviente el avión. ¿Qué pasa en un ascenso? Un ascenso va a ser una ruptura del equilibrio del avión. Recordemos cuando vimos equilibrio, vimos estabilidad. El romper este equilibrio nos va a generar ciertos movimientos. No solamente en un avión, sino en cualquier objeto. Entonces, en un ascenso hay que romper el equilibrio, hay que generar un desbalance entre el levantamiento, la sustentación y la fuerza del peso. Recordemos que la sustentación y el peso son contrarios. Entonces, si generamos un desbalance, rompemos ese equilibrio entre la sustentación y el peso, podemos hacer que la sustentación gane y levante al avión por los aires, que la sustentación sea más grande que el peso y pueda generar la maniobra del ascenso. ¿Se escucha muy fácil? Sí, nada más generamos más levantamiento en las alas, rompemos ese equilibrio, que la sustentación sea más alta que el peso y este avión pueda subir. Se escucha muy fácil, pero hay ciertos detalles que hay que tomar en cuenta.
Vemos un avión en pantalla, un avión con cierta inclinación. Vamos a ver qué pasa primero con las fuerzas. Este avión en pantalla tiene 3 fuerzas, 3 de las 4 fuerzas. En azul tenemos lo que es el levantamiento, en amarillo lo que es el arrastre y en rojo lo que es el peso de la aeronave. Este avión prácticamente ya despegó, se encuentra ya a cierto ángulo para empezar lo que es la maniobra del ascenso. Por lo tanto, el levantamiento tiene que... ¿cómo se llama? El equilibrio entre el levantamiento y el peso se tiene que romper para que este avión empiece a subir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una de las pláticas que tuvimos ya hace varias clases, antes de entrar a la contingencia, yo les explicaba cómo funcionaba el levantamiento en un avión cuando éste se inclinaba. Yo les comentaba que en la física, lo que son las fuerzas resultantes. ¿Alguien habló? Bueno, yo les comentaba que las fuerzas resultantes, las fuerzas, esas flechas que ustedes ven, los que son los vectores, se pueden inclinar generando lo que se llaman componentes. Vamos a retomarlo de forma rápida. La flecha roja, que es la del peso, va directamente hacia abajo, va vertical, esa no va a tener componentes, esa está derechita, verticalmente. El peso, que es lo que... el levantamiento, que es lo que nos preocupa en el ascenso. Si se fijan, ya se encuentra inclinado. Va hacia arriba y va un poco hacia la derecha. Sí, hacia la derecha. Va un poco hacia arriba. Disculpen mis líneas chuecas. Y va un poco hacia la derecha, que en este caso es hacia atrás del avión. Entonces esta inclinación va a generar dos efectos. Un efecto hacia arriba, que es el levantamiento, y va a generar un pequeño efecto hacia atrás. Este pequeño efecto hacia atrás le va a ayudar a este arrastre a frenar al avión. Es como lo vimos en despegue, ustedes subiendo una colina les cuesta más trabajo. Una, porque parte de ese peso le ayuda al arrastre. Y dos, porque su fuerza, la forma en la que ustedes están parados, si se paran derechitos, digamos que su centro de gravedad se mueve un poco y se van a ir hacia atrás. Por eso ustedes se tienen que inclinar un poco hacia adelante para equilibrar sus fuerzas y poder mantenerse derechitos, bueno, sin caerse y poder avanzar hacia arriba. En un avión es algo muy parecido. Aquí la fuerza de levantamiento, esta flecha azul, va a generar dos efectos, una hacia arriba y una hacia la derecha. El de la derecha va a ser más pequeño, mucho más pequeño. Y este arrastre de acá pequeño le va a ayudar al arrastre normal del avión a frenarlo. Esto que va a ocasionar que el avión tenga que generar un empuje más grande para poder vencer, uno, a este arrastre extra, y dos, para que este levantamiento sea más grande. Cuando pasa este tipo de fenómenos, estas inclinaciones en los vectores, estas fuerzas resultantes, las componentes, esta flechita verde del levantamiento y la de arrastre que dibujé, siempre, siempre, siempre en cualquier fuerza inclinada van a ser más pequeños que la fuerza original. Entonces esta L verde que dibujé
su valor va a ser siempre más pequeño que la L azul, que el levantamiento azul, que es la original, el levantamiento original. Entonces, para que el avión genere el mismo levantamiento en valor que el original, o lo podamos ir aumentando, el avión le tiene que meter más potencia al motor, aumentar un poco la velocidad. Con el ángulo de ataque nos podemos apoyar por la inclinación que tiene el avión, y que realmente este levantamiento verde sea el que luche contra el peso. En una maniobra de ascenso, por eso la velocidad de despegue y la velocidad 2 son las más altas, porque hay que generar un levantamiento, en este caso este levantamiento verde, más grande que luche contra este peso, le gane y le ayude al avión a subir. De igual forma, la trayectoria que lleva el avión inclinado hacia arriba le va a ayudar a este levantamiento a levantar al avión por los aires. Entonces los pilotos, aerodinámicamente hablando, cuando van a hacer un ascenso tienen que meterle más potencia al motor, tienen que meterle más velocidad al flujo de aire para generar el levantamiento necesario para ganarle ese peso y poder levantar al avión por los aires. Entre más inclinado esté el avión, que el ángulo del avión respecto a la superficie, que este ángulo de aquí, entre más grande sea, más fuerza de empuje necesita el avión para ganarle al peso. Este punto que les acabo de mencionar va a ser importante un poquito más adelante, cuando hablemos de las velocidades de ascenso. Este no lo vayan a olvidar. Entre más inclinado esté el avión, entre más grande sea este ángulo, más potencia necesita el avión en los motores para poder subir. No olviden ese dato, ahorita lo vamos a retomar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Iniciando. ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, bueno. Vamos a definir lo que es un ángulo de ascenso. Ese angulito que yo les dije que entre más grande, más potencia se ocupa, es el ángulo de ascenso. Vamos a definirlo como el ángulo formado entre la trayectoria del vuelo y la pista o la superficie. Es el ángulo de despegue, el ángulo de ascenso más bien. ¿Por qué es importante el ángulo de ascenso? El ángulo de ascenso es el factor o el valor quizás más importante dentro de esta maniobra, porque nos va a permitir, o más bien le permite a los operadores, a los fabricantes, a los pilotos calcular la distancia que están recorriendo. Me explico. Como ustedes ven en la imagen, se forma un pequeño triángulo. La trayectoria del avión se vuelve la hipotenusa. La distancia vertical, o sea, la altura que alcanza el avión, lo que recorre verticalmente, se vuelve el cateto opuesto. Y la distancia horizontal, o sea, la distancia de pista, la distancia en la superficie, se vuelve el cateto adyacente. El ángulo de ascenso va a ser nuestro ángulo. Y si se fijan, tenemos un pequeño triangulito que podemos resolver fácilmente con trigonometría. El ángulo de ascenso me va a indicar o me va a permitir calcular cuánta distancia vertical, cuánto se separó el avión de la superficie por cada cierta distancia horizontal. Un ejemplo. El avión aquí en este vértice despega, ¿no? A cierto ángulo.
Cuando el avión horizontalmente recorra 1 kilómetro, por ejemplo, ¿qué tan alto se va a encontrar el avión? ¿A qué altura se va a encontrar el avión? Con este pequeño triangulito ya lo podemos calcular. Nada más necesitamos el ángulo de ascenso, la distancia horizontal, y ya podemos ver qué tanto se levantó el avión. Ese es un cálculo importante justamente para toda la cuestión de obstáculos. También se usa mucho en el cálculo de las velocidades para los aviones, para otro tipo de cosas que ahorita veremos. Entonces el ángulo de ascenso nos va a indicar qué tan inclinada va a ser la trayectoria de la aeronave. Entre más pequeño sea el ángulo de ascenso, que la trayectoria roja esté más pegada a la superficie, por ejemplo, por acá. Si se fija, la distancia horizontal que recorre en ese mismo kilómetro sería mucho menor que un ángulo de ascenso más abierto, más grande. Entre más grande sea el ángulo de ascenso, dibujemos otra línea por acá, así más abierta, más inclinada. La altura que alcance cuando llegue a 1 kilómetro de distancia horizontal va a ser mucho más grande. Entonces, este ángulo me va a indicar justamente ese valor. ¿Cuánta distancia vertical? ¿Qué tanto se levantó el avión? ¿Qué altura alcanzó por cada determinada distancia horizontal? 1 metro, 2 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros. Ya depende de qué tanto lo quieran calcular ustedes. Un ángulo de ascenso muy bajo en la imagen de abajo quizás no sea suficiente para poder esquivar lo que son obstáculos como edificios o árboles. En un ángulo de ascenso muy bajo, podemos correr el riesgo que el avión no alcance la altura suficiente y se estrelle finalmente contra un obstáculo, en este caso un edificio. Por eso los pilotos tienen que volar a determinado ángulo. Hay ángulos mínimos de ascenso, los cuales le van a permitir al avión esquivar los obstáculos que se puedan encontrar en los aeropuertos. ¿Quién define estos ángulos? Estos no se definen con los modelos de los aviones. Este dato no lo define el modelo del avión. No. Este dato lo va a definir el diseño del aeropuerto. Cada aeropuerto va a tener dentro de sus cartas aeronáuticas, ahorita vamos a ver un ejemplo, dentro de sus cartas tienen una pequeña tablita que indica cuál es el ángulo de ascenso que deben seguir los aviones. Este va a ser diferente ahora sí que no para cada avión, sino para cada aeropuerto, porque cada aeropuerto se encuentra en una zona distinta. Aeropuertos que estén en la nada, o sea, que no haya nada realmente alrededor, que sea carretera, que sea desierto, que no exista ningún obstáculo alrededor, no se van a preocupar tanto de ese tipo de ángulos, no va a ser tan pronunciado. Lo van a hacer un poco más ¿cómo se llama? Más bajito, porque no hay obstáculos alrededor. Aeropuertos que se encuentran ya dentro de ciudades, muy pegados a ciudades, en bosques, cosas así, sí ocupan un ángulo de ascenso un poco más alto para poder esquivar los árboles. Como dato, un ángulo de ascenso no crean que son 45 grados o 60 grados o ese tipo de cosas. No, generalmente y según varias cartas aeronáuticas los van a encontrar
por, ¿cómo se llama? Entre 0 y 10 10 grados o no mucho. No son así que digan, uy, tan pronunciado que voy a volar verticalmente. No. Son bajitos, relativamente. 0, 10 grados por ahí. No significa que el avión no pueda. Sí puede tener ángulos de ascenso más grandes, pero va a llevar a ciertas consecuencias, entre comillas, que ahorita vamos a ver. Pero entonces, regresando al punto, necesitamos un ángulo mínimo para poder esquivar obstáculos y que no vaya a pasar lo de la imagen de abajo que se estrelle contra un edificio, un árbol, lo que sea, un anuncio, lo que se encuentre. ¿Quién define estos ángulos? Los aeropuertos. Cada aeropuerto cuando se diseña, cuando se crean las rutas, se crea el mapa del aeropuerto, se define cuál va a ser el ángulo de ascenso mínimo. Solo que hay un pequeño inconveniente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí me doy a entender? Ahorita vamos a ver si es conveniente. Les traigo una parte de la carta aeronáutica del aeropuerto de Aspen, Colorado, al norte de Estados Unidos. Las cartas aeronáuticas van a tener un pequeño apartado que está aquí. Esa tablita se le conoce como el gradiente de ascenso. El gradiente de ascenso es otro concepto ligado al ángulo. No lo vamos a definir porque ya es un poquito más especializado. Eso ya es para los que estudian para pilotos. El gradiente de ascenso es otra forma de expresar lo que es el ángulo de ascenso. Técnicamente son lo mismo, pero lo expresamos en otros números. En este ejemplo no está expresado así en gradiente de ascenso. Así se lo conoce comúnmente, por eso viene el nombre, no se asusten. Pero en la tablita no viene como tal expresado como gradiente de ascenso. Por eso se las estoy mostrando. Si escuchan ustedes ángulo de ascenso, gradiente de ascenso es prácticamente lo mismo, solamente que son dos formas distintas de expresarlo. Nosotros veremos lo que es el ángulo de ascenso, que es más sencillo. Entonces, tomamos el aeropuerto de Aspen, tomamos este gradiente de ascenso, esta tablita de ascenso, vamos a hacerlo un poquito más grande. Está acá arriba. ¿Qué dice esta tablita? Nos dice que en la pista 33, de ese aeropuerto de Aspen, cuando el avión despegue sobre la pista 33, su gradiente de ascenso, su ángulo de ascenso, tiene que ser tal que el avión en distancia vertical recorra 465 pies por cada milla náutica de distancia horizontal. Vamos a verlo en la imagen de abajo. Por cada milla náutica horizontales que recorre el avión, en ese aeropuerto tiene que elevarse, tiene que recorrer verticalmente 465 pies. Así está diseñado el aeropuerto, así tienen que despegar los aviones. Si hacemos la trigonometría de este triángulo, obtenemos un 4.3 grados. Ese es el ángulo de ascenso al que se debe levantar el avión en ese aeropuerto.
es la indicación que lleva el piloto. Porque hay obstáculos. Aspen se encuentra entre montañas. Se encuentra justamente en una zona muy montañosa en Colorado. Entonces, para que el avión pueda librar las montañas, pueda librar todos los obstáculos, tiene que ascender justamente a este ángulo de ascenso. En cuanto despegue, el piloto debe acomodar el avión a este ángulo de 4.3 para generar la trayectoria donde puede esquivar los obstáculos. La última parte de la indicación en la tablita dice hasta los 10.000 pies. ¿Qué significa? Que el piloto debe mantener estos 4.3 grados hasta que el avión supere los 10.000 pies de altura. Si se fijan, es una indicación sencilla. Tú mantén el avión en ese ángulo de ascenso. Ya que supere los 10.000 pies de altura, ya libraste los obstáculos, ya puedes cambiar tu ángulo de ascenso según lo requiera el vuelo. Pero desde cero, desde la pista, hasta los 10.000 pies de altura en el aeropuerto de Aspen, deben seguir un ángulo de ascenso de 4.3. Esto va a ocasionar que por cada milla náutica horizontal que recorra, el avión va a subir verticalmente 465 pies. Entonces ustedes ya pueden calcular cuántas millas náuticas ocuparía horizontalmente para completar esos 10.000 pies, con una regla de 3. Este 7.5% que se encuentra aquí, no le hagan mucho caso, es lo que les comento del gradiente de ascenso, es otra forma de expresarlo. No lo vamos a ver, ya es muy, muy especializado. Los que terminen siendo pilotos lo van a ver, eso sí lo tienen que ver a fuerzas. Pero para los demás que no somos pilotos, realmente no ¿cómo se llama? No, no influye mucho, por así decirlo. Ahora, de la tablita, por ejemplo, vimos nada más las indicaciones de arriba. Eh, Pista 33, tienes que elevarte 465 pies por cada milla náutica hasta los 10.000 pies. Ok. Pero ¿qué significan los numeritos dentro de la tabla? La fila de arriba, perdón, donde dice ground speed, la velocidad en tierra, igual en KT, en nudos, es la velocidad que lleva el avión. Dependiendo del tipo de avión, como lo vimos en despegue, de la velocidad que ocupe, el avión puede ir a 75, a 100, a 150, 200, 150, 300 nudos de velocidad en tierra. Según lo requiera su despegue, según el modelo del avión, el tamaño del avión. Lo de abajo, la fila de abajo, es lo que realmente nos importa. Les voy a decir por qué. Los aviones no tienen un sistema que nos indique el ángulo de ascenso. No hay un sistema en el avión que nos diga, ay, tienes un ángulo de ascenso de 3 grados. No existe. No los tienen instalados. Hay unos de ángulo de ataque, sí, pero es otra cosa. No son iguales, no están relacionados. Bueno, un poco, pero no son iguales. Ese es otro tema. Entonces, quizás ustedes se pregunten, ¿de qué me sirve entonces saber que voy a 4.3 grados? Si el avión no me dice cuando realmente estoy en esa altura, en ese ángulo. ¿Cómo sabe el piloto que efectivamente va a 4.3 grados? Los aviones tienen un sistema
que mide la velocidad vertical. Aparte de la velocidad del aire, la velocidad de otras cosas, hay uno en específico que mide la velocidad vertical, que mide qué tan rápido está subiendo o qué tan rápido está bajando el avión. Ese se los mostré hace unas clases. Déjame buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo vimos en efecto suelo. Uy, está muy lejos. Toma de decisión, despegue. Altura. Hay un sistema, hay un indicador en el avión que sí nos dice qué tan rápido está subiendo o qué tan rápido está bajando la aeronave. Que es el Vertical Speed Indicator, que es el de la derecha. Es en los aviones cuando el piloto está subiendo, está bajando. Nos dice qué tan rápido está subiendo, qué tan rápido estás bajando. Si se fijan, tiene numeritos así de... Aquí tiene un 0. Aquí tiene un 0. Y tiene una flecha hacia arriba que dice up y una hacia abajo que dice down. Cuando el avión sube, el indicador empieza a ir hacia up y empieza 5, 10, 15. Este indicador en específico, ahí abajo dice 100 pies por minuto. O sea, hay que multiplicar el numerito que diga, por ejemplo, 10 por 100. Y ese es lo que estamos subiendo. 10 por 100 son 1000 pies cada minuto. Aquí hay un 5 por 100, 500 pies por minuto está subiendo el avión. Esa es su velocidad vertical. Cada minuto está subiendo 500 pies, 1000 pies, 250 pies, según la velocidad que tenga. Y ustedes me dirán, ¿y eso de qué me sirve? Si estamos viendo ángulos. Ok. Me voy a regresar a donde estábamos. 1, BR, despegue, TakeRec, B2, Betire, factores. Y ya llegamos. Ascenso. Listo. Aquí. ¿De qué me sirve eso? Las cartas aeronáuticas ya hicieron los cálculos suficientes. Usaron ¿cómo se llama? Usaron este triangulito, voy a borrar aquí un poco. Ya diseñado este triangulito. Hicieron ya los cálculos suficientes para indicarle al piloto cuál es la velocidad vertical necesaria para mantenerse a este ángulo. Me explico. Los aviones, dentro de todos sus indicadores, tienen uno que indica la velocidad en tierra, qué tan rápido se están moviendo en tierra. Y tienen otro que indica qué tan rápido se están moviendo verticalmente, que es el que acabamos de ver. Entonces, según los cálculos que ya se hicieron en este aeropuerto con este triangulito que está marcado, se determinó que cuando el avión tenga una velocidad en tierra de 75 nudos, cuando se empiece a elevar,
El avión tiene que ir a 581 pies por minuto en velocidad vertical. Tiene que elevarse cada minuto 581 pies para cumplir con este ángulo. Si el avión va a 75 nudos de velocidad en tierra y el piloto al momento de subir ajusta el avión para que su indicador le dé 581 pies por minuto, significa que el avión lo tiene a 4.3 grados. Lo tiene justamente en el ángulo necesario para poder, ¿cómo se llama? Para poder esquivar los obstáculos que solicita el aeropuerto de Aspen. Si el avión en su VSI, el que acabamos de ver, el indicador de velocidad vertical, tiene un número más bajo que 581, por ejemplo 400, significa que el avión tiene un ángulo de ascenso más pequeño que 4.3. No va a alcanzar a librar la montaña, por ejemplo, o el obstáculo, lo que haya. Si en el BCI marca un número más grande que 581, 600 por ejemplo, significa que el avión va a un ángulo de ascenso más grande que 4.3 y sí va a librar la montaña. Recuerden que estos ángulos son los mínimos. El piloto puede ir a un ángulo más grande, sí se puede, pero bajo ciertas restricciones que ahorita vamos a ver. Este ángulo de 4.3 es el mínimo y lo va a alcanzar cuando el piloto se encuentra a 75 nudos de velocidad en distancia horizontal en tierra y a 581 ¿cómo se llama? 581 nudos de distancia vertical. Si el avión se encuentra, por ejemplo, a 200 nudos de distancia en tierra, se va mucho más rápido. Significa que va a llegar más rápido al ¿cómo se llama? A la montaña. De aquí va a llegar mucho más rápido acá. Entonces el avión tiene que subir mucho más rápido para poder esquivarlo. Por lo tanto, la velocidad vertical que ocupa es de 1550 pies por minuto. Como se está acercando más rápido a la montaña, tiene que subir entonces más rápido para poder esquivarla. Tiene que ir a una velocidad mucho más grande, tiene que estar subiendo cada minuto, tiene que subir 1550 pies para poder alcanzar a esquivar esa montaña. Ya si va más rápido verticalmente que eso, la va a librar. Así es como se calculan los ángulos, así es como se indican en los, ¿cómo se llama? En las cartas aeronáuticas. Les repito, no les meto gradiente porque hay que hacer otra cosa y los puedo confundir aún más. Entonces, esa es una forma donde ustedes pueden encontrar la información de cuál es el ángulo necesario para esquivar los obstáculos. Lo estamos viendo a través de velocidades, no de angulitos como aquí abajo. Porque no tenemos un indicador en el avión que nos diga realmente el ángulo, no existe. Y en vez de meterle otro indicador al avión, que hay que hacer más conexiones y diseñar otro equipo y todo eso, se dieron cuenta que mejor matemáticamente podían calcular estas velocidades y decirle al piloto, ok, necesitas ir a tales velocidades para alcanzar a librar la montaña. Si vas más abajo, te estrellaste, así que piénsale. Es más fácil que meterle todo un sistema nuevo al avión, y más barato, mucho más barato. Por eso usamos este tipo de tablas, los pilotos más bien. Aquí ustedes ya vieron
¿Cómo le hacen los pilotos realmente para hacer un ascenso? Para esquivar una montaña. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí me doy a entender? ¿Alguien se perdió? ¿Se confundió? ¿En qué te revolviste? El significado de la tabla. Ok, bueno es. Ese tipo de tablas las van a encontrar en una carta aeronáutica, en la carta de los aeropuertos, donde les va a decir qué tan rápido deben subir. Viene una indicación como título, ahorita vamos a ver otro ejemplo, que dice, cuando despegues de la pista 33, aquí dice runway 33, tienes que ascender, tienes que levantarte 465 pies por cada milla náutica que recorre el avión horizontalmente. Esto hasta que alcances los 10.000 pies de altura. O sea que el avión tiene que ir por cada milla náutica que recorre el avión horizontalmente, o sea, de aquí a acá, tiene que levantarse, tiene que elevarse 465 pies. Entonces, en esta primera milla náutica ya está separado del suelo 465 pies. En la próxima milla náutica que recorra, ya se va a levantar otros 465 pies. Y así, cada milla náutica que vaya recorriendo, su altura va a aumentar lo mismo, 465 pies. Y esto lo tiene que seguir haciendo hasta que llegue a los 10.000 pies de altura. Ya que llega a los 10.000 pies de altura, ya puede cambiar su ángulo de ascenso. Hasta ahí creo que no hay pierde en eso. La información de la tabla. Como no hay indicadores en el avión, no existen, que nos digan cuál es el ángulo de ascenso. No hay algo en el avión que nos diga, oye, vas a 3 grados de ascenso. O sea, tu avión está inclinado a 3 grados de ascenso. No existe. Ese indicador no existe. Diseñarlo e implementarlo en el avión puede ser muy costoso. Entonces, encontraron una solución más sencilla, más barata. Para poder cumplir justamente con este ángulo de 4.3, este de aquí, como mínimo, el piloto debe ir a cierta velocidad. Si el avión sube muy lento, sube muy, muy lento. O sea, entre más recorre horizontalmente, lo que sube verticalmente es muy poquito. Está subiendo muy, muy lento. Hasta que se estrelle. Es porque este ángulo de aquí fue muy pequeño. Entre más lento se mueva el avión, ¿cómo se llama? Horizontalmente. Entre más lento se mueva hacia la derecha, en este caso, horizontalmente, más lento puede ir hacia arriba, porque le va a dar el tiempo suficiente para poder esquivarlo. Si el avión va
muy rápido, que se acerque muy rápido a la montaña, su velocidad de ascenso tiene que ser mucho más rápida para poder esquivarlo, para poder así como brincarlo. Porque si va muy rápido horizontalmente y verticalmente va lento, pues no va a alcanzar a librarlo. Va a ir así muy rápido, verticalmente va a ir muy lento y se va a embarrar. En cambio, si va muy rápido y también sube muy rápido, lo va a esquivar. Eso es lógico. Ya es obvio, se entiende, es comprensible. Por eso existe la tablita entonces. Como no hay nada que nos diga en el avión a qué ángulo vamos, por medio de cálculos matemáticos, ya con la distancia de las montañas y por lo que hay afuera de los ¿cómo se llama? Del aeropuerto de Aspen, que es este ejemplo, ya cuando hicieron el aeropuerto, hicieron todos esos cálculos matemáticos y sacaron esa tablita que dice, si tú horizontalmente bajas de 75 nudos, o sea, así, bajas de 75 nudos de velocidad, tu velocidad de ascenso tiene que ser de 581 nudos. Si tú horizontalmente, tú corriendo, por ejemplo, si tú corrieras a 75 nudos, tendrías que ir a una velocidad de 581 verticalmente. O sea, tú tendrías que elevarte hacia arriba a una velocidad de 581 nudos por minuto. Cada minuto debes elevarte esto para alcanzar a librar el obstáculo. Si nos vamos a 100 nudos de velocidad de, ¿cómo se llama? En tierra, que el piloto le meta más chancla al motor y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El avión llega a una velocidad de 100 nudos verticalmente, horizontalmente, perdón. Para poder esquivar el obstáculo tiene que elevarse, tiene que ahora hacer una distancia vertical o una velocidad vertical de 775 nudos por minuto. Porque si va muy rápido hacia la montaña, tiene que subir de igual forma más rápido para poder esquivarla. Entre más rápido se vaya acercando a la montaña, entre más grande vaya siendo este número, su ascenso, la velocidad con la que vaya subiendo, tiene que ser igual mucho más rápida para alcanzar a esquivar la montaña. Esto nos va a permitir cumplir el 4.3 como mínimo. Obviamente estos de aquí, por ejemplo, este de 2325, no son 4.3 grados, es más. Pero si es más, no hay problema, si alcanzamos a esquivar la montaña. Si es menos que 4.3, en este ejemplo, puede haber un problema, porque ya no alcanzaría a esquivar la montaña y se puede estrellar por aquí. 4.3 grados es el mínimo para poder esquivar la montaña. Pero como no hay un indicador de ángulo, se calcula a través de velocidades. Si te acercas muy rápido a la montaña, tienes que subir muy rápido, que sería por ejemplo 300 y 2325. Si te acercas lento a la montaña, puedes ir subiendo un poco más lento, no te apures, si alcanzas a llegar, si alcanzas a esquivarlo. Tienes más tiempo para ir subiendo, que es por ejemplo 75 y 581. Estos son los datos que ya ven los pilotos en los motores. Y se fijan, tanto el despegue como el ascenso ya se manejan más bien por velocidades.
Como que la tarea. Sí queda un poco más claro. Sí, sí me voy a entender. Ándale, algo parecido. Exactamente, cuando se te viene la fecha límite de entregar un trabajo, lo haces mucho más rápido, porque ya estás muy cerca. Entonces el piloto muy cerca de la montaña tiene que subir mucho más rápido para no estrellarse. Entonces, si se acerca muy rápido a la montaña, tiene que elevarse mucho más rápido para poder librarla. Estos valores no son iguales para todos los aeropuertos, repito. Cada aeropuerto tiene su tablita. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Vamos a avanzar. ¿Qué velocidades están involucradas en un ascenso? Son dos nada más. No son muchas, nada más van a ser dos. Lo que conoceremos como BX. BX es conocida también como la velocidad de mejor ángulo de ascenso. Es la velocidad donde nosotros obtenemos la mayor ganancia en altitud en distancia vertical con la menor distancia horizontal posible. Tenemos un triangulito. Recuerden, este cateto es la distancia horizontal, este cateto es la distancia vertical y esta es la trayectoria, ¿no? Entonces, la velocidad de mejor ángulo de ascenso va a ser aquella velocidad, porque recuerden que ya no estamos hablando ya no podemos hablar de ángulos porque no hay algo que nos diga en el avión a qué ángulo ir, sino hay que ir a velocidades, a cierta velocidad. A esa velocidad el avión se va a inclinar y el levantamiento va a ser el suficiente para que el avión suba muy rápido y el ángulo llegue a cierto punto donde el triángulo de como está dibujado se va a convertir en algo parecido a esto. Aquí está el ángulo, aquí está X, aquí está Y, y aquí está la trayectoria. Si se fijan, X se vuelve más chiquito y Y se vuelve más grande. Como que está aquí. Ese es el ángulo, el mejor ángulo de ascenso, donde la distancia vertical sea la más grande o dicho en otras palabras, obtengamos una mayor ganancia en altitud en la menor distancia horizontal posible. Estos son los ángulos, estas velocidades nos muestran ángulos muy pronunciados. Por ejemplo, me voy a regresar a la pasada. La velocidad de 300 va a ser una velocidad de mejor ángulo de ataque porque si se fijan está aumentando su altitud, está aumentando 2325 pies cada minuto que pasa. Entonces va a alcanzar una altura más grande que si recorriera, bueno, va a alcanzar una altura más grande en una distancia horizontal más pequeña.
Si yo me muevo, por ejemplo, a la velocidad de 75 nudos de velocidad en tierra, voy a estar subiendo 581 pies cada minuto. Si se fijan, es como 4 veces menos que la de acá de la derecha. Entonces, a 75 pies, a 75 nudos, perdón, este de acá, voy a tardar mucho más tiempo en llegar a una altura de 2325 y al mismo tiempo voy a ocupar más distancia horizontal para poder alcanzarla. A una velocidad de 300, que es el de la derecha, voy a alcanzar una altura de 2325 mucho más rápido y en una distancia horizontal mucho más corta. Esa sería Bx, la de mejor ángulo de ascenso. El ángulo que me permita obtener, bueno, subir lo más posible en una distancia horizontal más pequeña. Esta generalmente se emplea en los ascensos iniciales, donde lo que le importa al piloto es conseguir la máxima altitud para esquivar los obstáculos en una distancia horizontal más pequeña. De preferencia el tamaño de la pista o menos. Recuerden que tienen un límite que es la pista y que es lo que son los terrenos del aeropuerto, porque después puede haber edificios. Entonces al piloto le interesa alcanzar cierta altura para poder esquivar los obstáculos en la menor distancia horizontal posible. Y empleamos Bx justamente en eso. ¿Cuál es el problema? Entonces, si queremos cumplir con eso, el ángulo de ascenso tiene que ser más grande, como en el triangulito de abajo, el que está apachurrado, el de la izquierda. El ángulo es más grande. Al estar más grande el ángulo significa que el avión está más inclinado. Y al estar más inclinado, como lo vimos al principio, ocupa más potencia del motor para poder ayudarle al levantamiento a ganarle al peso del avión y poder ganarle al arrastre, a la fricción del aire. Si le metemos más potencia al motor para poder ganarle al peso y poder ganarle al arrastre, vamos a gastar más el motor y lo podemos sobrecalentar. Por eso los aviones a estas velocidades se tienen que mantener en un tiempo corto, entre comillas, de tiempo. No se la puede pasar así todo el ascenso, porque se sobrecalienta el motor y puede haber problemas, puede haber incendios. El aceite, el combustible se calienta de más. Esta velocidad X solamente la usaremos en el ascenso inicial, un breve periodo de tiempo, para no gastar de más al motor y no vaya a haber algún problema, no vaya a haber fallas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Dudas de Bx hasta ahorita? BY. BY se le conoce como la mejor tasa de ascenso. La BY es la que nos permite ganar más altura en el menor tiempo posible. Ustedes me dirán, pero si la que nos permite ganar más altura en el menor tiempo posible es Bx, porque tenemos un ángulo más pronunciado, vamos prácticamente hacia arriba, entonces llegamos a una altura deseada en menos tiempo. Pues sí, pero recordemos que Bx no la podemos usar mucho tiempo porque se gasta el motor. Entonces, se diseñó lo que es BY.
BY es una velocidad más pequeña, con un ángulo más pequeño que BX, donde ya no sobrecalentamos el motor, ya lo mantenemos en operación normal, pero va a ser aquella velocidad que dentro de todo ese rango de ángulos de ataque, de ascenso, perdón, que no sean los de BX porque gastamos demasiado el motor, sino de todo ese rango de ángulos, de, de opciones para llegar a cierta altura, donde el motor no sea sobrecalentado, no sea sobreexigido. Hay uno en específico que me va a permitir subir lo más rápido posible a cierta altura. Y esa es BY. A esa velocidad es BY. Esta BY la usaremos después de BX a cierta altura para no gastar de más el motor. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Tenemos otro aeropuerto, no me acuerdo cuál es, realmente ni me fijé. Donde se fija la tabla está un poco distinta. Aquí la tabla ya no es parecida a la que vimos las diapositivas pasadas. Aquí ya viene más información. Aquí me faltó un 4. Aquí va un 4, ¿eh? S5 y S4 yo se los puse porque esta tabla venía en gradiente de ascenso, venía en porcentajes. Entonces las puse en grados para que fuera más fácil de leer. Este aeropuerto en específico nos va a decir tres cosas. Al igual que el pasado, podemos leer. En verde, de color. Dice, mantenga un gradiente de ascenso, en este caso un ángulo de ascenso mínimo de 5 grados hasta que alcance la altura de 9200 pies. Después 4 grados de ascenso hasta Corky. Corky, les voy a ser muy honestos, no tengo idea qué significa, jamás lo había escuchado, lo busqué, lo investigué, no encontré nada. No encontré realmente nada, supongo que es algo ya muy especializado para pilotos, pero sí, honestamente lo busqué porque realmente nunca lo había escuchado y no lo encontré. Yo supongo que es cierta altura, que cumple ciertas condiciones que ocupan los pilotos, pero la verdad desconozco ahorita qué significa Corky. Entonces no le hagan mucho caso a Corky, pónganlo como una altura ya estimada para ese aeropuerto. Si no, no les voy a mentir. Entonces, si se fijan a diferencia del ejemplo pasado, Profe, dime. significa lo traduje Ajá. y significa tráfico. En un traductor de Google. Sí, profe. Bueno, quizás sea algo bueno, como tú dices, a lo mejor Tráfico. algo referido al tráfico aéreo. Pero realmente qué punto significa eso, no sabría decirles. Realmente no sabría decirles. Supongamos que con lo que nos comentó Carlos sea algo referente al tráfico aéreo. Sea a cierta altura, cierto punto. Gracias, Carlos, por tu aporte. Ok. Entonces, si se fijan la diferencia del pasado, tenemos ahora ¿cómo se llama? Eh, ángulos.
Yo supongo que este aeropuerto está más pegado a una ciudad, por lo tanto los obstáculos se encuentran más pegados al aeropuerto, en el caso del árbol del edificio, por lo que necesita un ángulo de ascenso más grande para poder esquivarlos. En el caso del pasado, que nada más era un ángulo de ascenso, les digo, Aspen, no, el aeropuerto se encuentra en tal zona donde no hay nada alrededor más que montañas a cierta distancia, que no ocupa un ángulo de, no ocupa más de un ángulo de ascenso, es una sola velocidad para todo el trayecto. En este ejemplo si tenemos dos velocidades, una Bx y una By. ¿Cuál es cuál? Ahorita vamos a ver. El avión despega. El avión despega y empieza su ascenso a este 8.2 es el de 5 grados y este de 6.7 es el de 4 grados. 4 grados son los ángulos respecto a la horizontal. Entonces, el avión empieza a despegar a 5 grados de ángulo respecto a la superficie. Y el avión tiene que mantener ese ángulo como mínimo hasta que llegue a los 9200 pies de altura. Ya que llega a esa altura, el avión ya libró los obstáculos y ya puede cambiar su ángulo a 4 grados. Esos 4 grados ya le van a permitir ascender, seguir el ascenso sin gastar de más al motor. Como 5 grados es más grande, el desgaste al motor es mayor, por lo que vimos al principio. Entonces ya superando los 9200 pies, el avión ya puede bajar su ángulo de ascenso para gastar menos al motor y poder seguir subiendo ya sin problemas. ¿Cuál es Bx? Bx va a ser las correspondientes a los 5 grados. Toda la fila de los 5 grados es Bx. Y toda la fila de los 4 grados es By. Bx, ¿por qué? Porque estas velocidades, si se fijan, son las que tienen... la fila de hasta arriba igual sigue siendo velocidad en tierra. Si se fijan, son iguales que en la otra tabla. 75, 100 y 150. Esa es la velocidad a la que va el piloto en tierra. Así horizontalmente. Verticalmente, una velocidad de 623 nos va a permitir alcanzar una altura más grande en menor distancia horizontal. Si el avión se mueve, por ejemplo, 100 metros horizontales, es un ejemplo, 100 metros horizontales. Cambio el color. Con Bx, si fuera esta velocidad vertical, cuando llega a los 100 metros horizontales alcanzaría una altura de 623. Si fuera a 509, que es a 4 grados, en esos mismos 100 metros alcanzaría 509 pies de altura. Es un ejemplo, Si se fijan, la altura es menor. Entonces, para que con 4 grados, con el color naranja, alcancemos la misma altura de 623, requiero yo más distancia horizontal. Por eso la línea de abajo a los 5 grados, que es el ángulo más pronunciado, es Bx.
porque yo a esas velocidades verticales, yo alcanzo ciertas alturas en menor distancia horizontal. Yo voy a alcanzar los 9200 pies en una distancia horizontal más corta, y así voy a esquivar los obstáculos. Si yo tratara de alcanzar 9200 pies con los 4 grados, me tomaría más distancia horizontal quizás por acá, y no alcanzaría a librar alguno de estos dos y me podría estrellar por aquí, porque no alcancé a librarlo. Van a existir aeropuertos, como el ejemplo pasado, donde solo requieras una velocidad porque no hay obstáculos, y va a haber aeropuertos donde se requiera Vx y se requiera Vy, que son las velocidades de ascenso. Vx luego en la primera parte del ascenso, el más pronunciado, con el ángulo más pronunciado, para poder subir lo más posible en la menor distancia horizontal, o sea, el mejor ángulo de ascenso. Y ya llegando aquí a los 9200 metros, perdón, aquí el piloto, para no gastar de más al motor, le puede bajar de 5 grados, le puede bajar a 4, le puede bajar a 3, le puede bajar a 2 grados, porque ya superó los obstáculos. Pero necesita seguir subiendo. ¿Con qué ángulo va a seguir subiendo? Donde ocupe menos tiempo para llegar a la velocidad de tráfico, a la velocidad necesaria. En este caso a 4 grados. Si el avión fuera a 3 grados, igual va a alcanzar esta altura, pero va a tardar más tiempo en llegar a ella. A 4 grados la va a alcanzar en el menor tiempo posible. Y así gastamos menos combustible. El vuelo dura menos. Aquí tengo otro ejemplo donde Bx cuando despega tiene que ir a cierta velocidad. Bx va a ser muy parecido, ¿saben a cuál? A B2. B2, como vimos, era la velocidad de ascenso al final del despegue. Esa y Bx son muy parecidas, si no es que iguales, porque es la velocidad terminando el despegue en la que el avión ya está ascendiendo para poder librar los obstáculos. Sube a cierta velocidad para poder ir muy rápido, para poder generar el levantamiento que le permita ir a la velocidad vertical necesaria para esquivar esto, que suba lo suficientemente rápido para esquivar antenas, árboles, edificios. Y ya que lo superó, montañas incluso, ya que lo superó, que llegó a esa altura segura, para no gastar de más al motor, le bajamos la velocidad a una Vy. Nuestro ángulo de ascenso va a cambiar, como se ve aquí en la imagen, y llegaremos, así se mantendrá el avión hasta que llegue a la altura necesaria, a la altura que le indicó el plan de vuelo. 25, 28, 30, 32 mil pies, depende de a qué altura vuele ese avión. A esa velocidad Vy va a alcanzar esa altura en el menor tiempo posible. Si tomara otra velocidad, otro ángulo, tardaría más tiempo en llegar. ¿Queda claro estas dos velocidades, estos puntos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Bueno. Eso es todo de ascenso, realmente es todo. Si se fijan, es mucho más corto que despegue. Ya con esa BY el piloto se va a mantener hasta que llegue a la altura necesaria y llegue a lo que es vuelo recto nivelado, que es el siguiente tema que veremos el viernes.
Prácticamente aquí es todo de ascenso. En resumen, los pilotos tienen que alcanzar cierto ángulo para poder esquivar obstáculos. Como no hay un sistema en el avión que mide ese ángulo, lo hacemos a través de velocidades. Al igual que en el despegue, todo lo hacemos a través de velocidades. ¿Cuáles son esas velocidades? Vx, que es la velocidad con la que va a subir más rápido en una distancia horizontal más corta, para poder esquivar esto de forma más rápida, todos estos obstáculos. Y ya superándolos, para no sobregastar al motor, le bajamos un poco y nos metemos a lo que es Vy. Vy ya va a ser la velocidad con cierto ángulo de ascenso que nos permitirá llegar a la altura a la que tiene que volar el avión en el menor tiempo posible. Vimos un ejemplo donde pasaban estas dos velocidades y vimos un ejemplo anterior donde se ocupaba una sola velocidad. Vx y Vy eran prácticamente la misma. Ya también vimos lo que son, les mostré unas cartas aeronáuticas ya para que las fueran conociendo, ya vieran qué tipo de información nos puede ofrecer. Y eso fue todo lo visto el día de hoy. Si no hay dudas, no hay preguntas, es todo. Ya pueden ir a comer, los veo el día de mañana. Hoy no va a haber actividad, va a ser hasta el día viernes, ya que veamos también vuelo recto nivelado, para que sea la actividad de toda la semana completa. Ya son libres, vámonos.